Para saber más de la historia de este pueblo, nos entrevistamos con Inés Ramonda, quien junto con otras personas integran el taller de escritura municipal de James Cray. ¿Cuándo se crea James Cray? No hay una fecha fundacional, de decir, bueno, hay una placa, ¿no es cierto?, que se descubre, nada de eso. Como es tan antiguo, se tomó la fecha de 1859. En aquellos tiempos ya había una estancia de los Chañares que la nombra, ya está nombrada en varios escritos de viajeros, ¿no es cierto?, la estancia de los Chañares. Y había una capilla cercana, a lo mejor no era muy cercana, pero una capilla donde hay registro de bautismos, confirmaciones, casamientos, alejado como unos 10, 12 kilómetros de este lugar actual. Cuando se tiende el ramal de Rosario a Córdoba, se levanta la estación en este lugar porque hacía falta una intermedia y la estación se llamó James Cray. ¿Por qué James Cray? Porque no era ingeniero, era un arquitecto irlandés que tenía mucha curiosidad por los ferrocarriles, había viajado a la India, era muy eficiente en la economía, en organizar. En la India reemplaza al que estaba al frente de la compañía, era una compañía general de tierras como fue acá, y hizo un muy buen trabajo, y lo enviaron a la Argentina, y algunos dicen que estuvo en James Cray, otros dicen que no, que le debían esa atención, hizo una muy buena gestión para la corona inglesa, tan es así que a la corona se le dieron 2 leguas a cada lado del ramal, y entonces le pusieron James Cray a esta estación por él. Entonces se toma como fecha fundacional un documento donde aparece en una respuesta del gobierno de Córdoba dirigiéndose a la comuna de James Cray. Entonces es como que el primitivo pueblo de Chañares, ya vuelvo sobre eso, de Chañares, se mimetizó con el nombre de la estación. ¿Cuándo llegan los primeros habitantes? Con todo el movimiento de colocar vías, desmontar y todo eso, la gente vio, como hay ahora, que donde hay un movimiento de algo aparecen los puestos, vio la necesidad, ¿no es cierto?, de vender la carne, el pan, la leña. Y bueno, después me hace gracia porque uno supone, ¿no es cierto?, que en ese tiempo eran todos ranchos y era muy fácil levantar otro en otro lugar. Claro. Y así empezaron, ¿no es cierto?, a venirse alrededor de ambos lados de la vía. ¿El movimiento comercial cuándo comienza? Bueno, en aquel momento hubo mucho desmonte, mucha venta de leña. Incluso hay un tendido que me dio un historiador, José Toledo, el Pepe, un tendido de un trencito que iba a buscar la leña para las locomotoras, a los montes entre James Cray y Los Zorros y esa zona. Ajá. La venta de leña era uno de los principales. Por supuesto, los productos, ¿no es cierto?, como la carne, el pan, todo lo necesario para vivir también. ¿Cuál fue la primera firma de ramos generales? Pero de los más antiguos, la Casa 40, que oficiaba hasta de banco. Tenía una filial del Banco Nación. Pero no hay ninguna casa más antigua a 100 o 110 años. Hablando de la firma 40, hace muy poco tiempo fue hallado debajo de la casona original habitaciones. Sí, así como lo escucha, como si fuera un subsuelo. Hasta donde se sabe, la casa fue mandada a construir por el inmigrante franco-italiano Arnoldo 40, aparentemente a fines del siglo XIX. Las 3 habitaciones encontradas debajo de la casa son amplias y no parecen un sótano o un depósito de mercaderías. Más bien parece un refugio, con paredes de ladrillos pegados con mezcla y pisos de tierra. Las amplias habitaciones se conectan entre sí por aberturas de arcos de medio punto y cuentan con respiraderos ubicados estratégicamente, de modo que el aire circula a la perfección. No se descarta que una de estas 3 habitaciones esté conectada mediante un túnel con otra similar que abría a unos 150 metros de distancia hacia el sur, bajo el edificio en el que hoy funciona el correo de James Cray. Luego de develar esta incógnita, hablamos más con Inés y le preguntamos cuándo llega la luz a James Cray. Hace muchos años, en el año 1927, y esto lo supimos por una revista,
Era una revistita propia del pueblo que estaba en la imprenta de un señor portero, y sobrevivieron porque el linotipista es tío de una amiga nuestra del taller de escritura que tenemos, y sobrevivieron a esa revistita. Y había una usina en un lugar donde están los bomberos ahora, que proveía de luz principalmente las calles, y tenía una fábrica de hielo, y proveía de luz a ese lugar, ¿no es cierto? Claro. El venimiento de Peque es muy posterior. ¿Años 60, 62? Más o menos, sí. Cuando se hizo el tendido provincial. Justamente, ¿no? Porque si no dependíamos de la red nacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fechas claves de James Cray? El 18 de marzo de 1859, el 18 de marzo que se toma como fecha fundacional, pero por acuerdo, ¿no es cierto? Vinieron del Instituto de Historia, grandes personajes, ¿no es cierto?, muy eruditos, y bueno, no hay documentación que podamos ir más lejos de lo que se vio, ¿no es cierto?, sobre todo la documentación que daba en las parroquias. Claro. Eso, lo más atrás que se pudo llegar fue lo que se guardaba en el archivo de la catedral, del Obispado de Villa María. ¿Cómo eran las fiestas antes? Pero hubo una cosa muy anterior, muy anterior, que yo tengo toda la documentación porque me la regalaron para la biblioteca, me la donaron, que estuvo los reservistas, el centro de reservistas, y eso se creó en 1943, lo creó Perón para que toda la república estuviera en armas, por el asunto de la guerra y todo eso. Tal es así que hasta conmovió un poco a Estados Unidos en contra nuestra, porque dice que estábamos todos prevenidos, ¿no es cierto?, para la guerra. Y en todos los pueblos había un grupo de reservistas, pero muy bien organizado. El intendente era el presidente, muy organizado. En ese tiempo fue don Marcos Aurelio Fasoli, y era muy importante. No eran de la reserva, no eran soldados venidos y que quedaban en la reserva, sino que se les llamaba reservista a todos los mayores de 18 años, mujeres y varones. Tenían participado en una eventual guerra, por supuesto. Sí, no recuerdo, Pigni, pero los famosos bailes de las fiestas patronales, había 2 veces bailes, porque la fiesta patronal es el 18 de agosto, que es el día de San Roque, que no es el verdadero día, pero no se sabe por qué se corrió para el 18 de agosto, y se celebraba también la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. Había 2 bailes muy importantes en la sociedad italiana que ya cumplió 109 años. O sea que no nos podemos remontar muy lejos, pero 110 años atrás. ¿Era un grupo de reunión la sociedad italiana, la crearon los productores agropecuarios como para los italianos, los italianos, porque eran una gran mayoría los inmigrantes italianos. El municipio se crea en 1943. Inés no tiene en claro la fecha justa, pero nos dice: habiendo intendentes municipio, y ya en 1943, que estaba el centro de reservistas, ya había intendentes. Perfecto. Si tuviera que definir al craiquense, ¿cómo lo definiría? No sé, que nos fijamos en muchas cosas, que los miramos varias veces a los que vienen de afuera. Hay una cosa muy graciosa, porque el que se afinca no se quiere ir. No se quiere más. No. Así que tan malos no seremos. ¿Qué cambió de entonces ahora aquí? Ustedes habrán visto la municipalidad que tenemos. Este edificio de la biblioteca es nuevo, es construido a exprofeso. Cada escuela primaria, que ya hay dos escuelas secundarias, hay 2 escuelas secundarias y con muchos alumnos, no digamos, las escuelas primarias cada uno tiene más de 370, 2 jardines de infantes, 2 escuelas nocturnas, una primaria y otra secundaria. Cada escuela tiene su salón de actos. ¿Qué más le puedo decir? La parroquia, le digo eso de buena fuente, la parroquia desde 1906 más o menos, 1903, entre esa fecha, fue levantada. 6 años tuvimos para reconstruirla, remodelarla completa, porque es una construcción antiquísima, ¿no es cierto? Bien, puede vernos usted por internet, por supuesto, en el www.c20tv.com.ar. Ahí tiene un enlace para ver GPS 20, todos los programas, inclusive los que ya emitimos al aire. Nos vamos a una nueva pausa aquí en GPS 20, buscando nuestra identidad. Enseguida volvemos con más.